capítulo 9 del libro de Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tal cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a todos los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondieron. Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de esto se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció cuando 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, se le oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre que de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que les echase fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sacó al muchacho y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les decía estaban veladas para que no la entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos será el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: Cualquiera que recibe este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él les reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 62 versos tiene este capítulo 9 del escritor médico griego, investigador e historiador Lucas. Estamos viendo cómo Lucas narra los sucesos para que tú y yo creamos y lo sigamos a Jesús. Nos cuenta por detalles cómo Jesús nos manda a predicar a sus discípulos y que no se hagan en tanta cosa, sino que se lleven lo necesario. También les dice que cuando tienen que entrar a una casa y no los reciben en esa ciudad, dar media vuelta e ir, sacudir el polvo de los pies. Como que no nos reciben, no reciben a Jesús y hay que ir media vuelta. Pero también le está contando sobre la multiplicación de los panes y los peces. 5,000 personas. 5 panes, 2 peces. Y como Jesús dio de comer a todos, los hizo sentar de 50 en 50. Jesús ora, habla, sana y sana a todos los que estaban necesitados de sanidad del cuerpo físico. Luego Jesús va al monte a orar y se transfigura. Pedro ya quería quedarse ahí, pero no era el tiempo para que se queden ahí. Y la voz desde la nube: este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús enseñándoles que Él es el Hijo de Dios y que su destino era morir en manos de los principales sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos de la ley, porque así estaba escrito. Jesús librando al endemoniado, que los discípulos no pudieron liberarlo. Jesús tenía que reprenderlos. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Incrédulos, perversos, expresiones fuertes. Porque el corazón humano es totalmente incrédulo y perverso somos. Jesús siempre enseñando. Pero también le está preguntando: ¿qué dicen ustedes? La gente, ¿qué dicen de mí? ¿Y ustedes? Pedro le dijo: ¿tú eres el Hijo de Dios? Claro, le reveló Dios mismo, el Espíritu de Dios. Jesús enseñando. Jesús no ha pasado de moda. Es el mismo de todos los tiempos. Tiene contra de tu historia y de mi historia. Pero tenemos que seguirlo. Dejar todo y seguirlo. No excusarnos, como los que pone Lucas aquí en la narración. Deja primero que me vaya a enterrar a mi padre y luego te sigo. No quería seguirlo, buscaba pretextos.
sígueme. Y hay que seguirlo, porque nos ha enviado para predicar su reino a todas las naciones, a todos los pueblos. 62 versos. Quisiera que sigan leyendo ustedes el libro de Lucas, capítulo a capítulo. Ya estamos en el capítulo 9. ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo? Que debo seguir a Jesús siempre, siempre, siempre. Debo creer en Él. Que Él es el que sana, es el que libera, el que salva, que da de comer, el que provee, el que lo multiplica, lo poquito que tenemos. El que nos guarda y nos protege nuestro cuerpo físico. Dios los bendiga. Bendiciones.